Ahora vamos a empezar a trabajar el límite en varias variables. Entonces recuerden en el video anterior cómo es el límite en una variable. Aquí el límite en varias variables juega el mismo papel. El límite no existe cuando el gráfico cerca al punto es brusco. Y el límite existe cuando el gráfico cerca al punto no es brusco. Existe cuando no es brusco y cuando es brusco el límite no existe. Entonces vamos a mirar en primer lugar, aprender a calcular los límites cuando no existen. Entonces mi propósito es este. Vamos a trabajar el límite en varias variables cuando no existe y estamos trabajando en el puntico 0, 0. Si lo necesitamos trabajar lejos del origen, hacemos un cambio de variable y nos lo traemos a 0, 0. Por ejemplo, si usted quiere calcular este límite en dos variables, empecemos en dos variables. Cuando x, y tiende a 0, 0. ¿Cómo hace para mostrar que este límite existe o que este límite no existe? Entonces, primero vamos a trabajar ejemplos de límite cuando no existe. Recordemos en una variable. En una variable, el límite no existe cuando el límite por la derecha es diferente al límite por la izquierda. O sea, si se acerca por un camino por la derecha y le da un número, y se acerca por otro camino por la izquierda y le da otro número, el límite no existe. Exactamente pasa lo mismo aquí. Cuando nosotros trabajamos en 0, 0, realmente los caminos que podemos tomar nosotros son infinitos. ¿Cómo nos podemos acercar a 0, 0? 0, 0. Nos podemos acercar por esta recta. Esta recta simplemente es de la forma x0. Nos podemos acercar por esta, que es la misma. Nos podemos acercar por esta, que es de la forma 0x o 0y. Nos podemos acercar por esta, que es la misma. Nos podemos acercar por rectas de la forma y igual a mx, por ejemplo. Nos podemos acercar por caminos de la forma mx, x. Nos podemos acercar por x, seno x. Nos podemos acercar por x, x2. Nos podemos acercar por x, x3 menos x2 más x. Es decir, buscamos caminos por donde el límite sea diferente. Para mostrar que un límite no existe en varias variables, lo que tengo que buscar es dos caminos por donde el límite sea diferente. Es decir, mostrar que el gráfico es brusco cerca al punto. Por ejemplo, en este ejemplo, podríamos pensar en escoger el camino x0. Por el camino x0, este límite me quedaría. Límite cuando x tiende a 0. Entonces lo que hacemos es, esta función en varias variables la llevamos a una variable. Donde está x reemplazamos por x y donde está y reemplazamos por 0. Entonces me quedaría x sobre x y este límite sería 1. Es decir, el límite por este camino sería 1. O sea, si usted está acercando por acá, por este camino, el valor de la función por este camino es 1. Si tomas este camino, 0x, 0x, y vas a calcular el límite cuando x tiende a 0, cuando xy tiende a 0, 0, de la función x sobre x más y, entonces lo que hacemos en este caso es x lo reemplazamos por 0 y y lo reemplazamos por x. Me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0, x lo reemplazamos por 0, x lo reemplazamos por 0 y lo reemplazamos por x. Y este límite simplemente es el límite cuando x tiende a 0 de 0 sobre x. Y como x es un número chiquitico, entonces hacemos la operación algebraica. 0 sobre un número pequeñitico es 0. O sea que este límite es 0. Conclusión, por este camino el límite da 1 y por este camino el límite me da 0. En forma análoga yo puedo generalizar este ejercicio y llevarlo a varias variables. Perdón, a 3 variables. Simplemente montamos el límite en 3 variables. Y ese límite en 3 variables sería límite cuando x, y z tiende a 0, 0, 0 de x sobre x más y más z. Observen que es el mismo límite de 2 variables, pero en este tiene 3 variables. Entonces uno puede, en base a un límite en 2 variables, inventarse problemas
o más de dos variables. En este caso, ¿cómo mostraríamos que este límite no existe? Encontramos dos caminos por donde el límite sea diferente y pensamos en los mismos, x, 0, 0 y 0, x, 0. Pensamos en otros caminos y miramos el límite. El límite por x0, 0 sería límite cuando x tiende a 0, sería x, reemplazamos el y y el z por 0 y me quedaría x. Y esto sería 1. Y el límite por 0, x0, simplemente sería reemplazar x por 0, y por x y z por 0. Entonces, por ese camino, el límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0, 0, 0, de mi función x sobre x más y más z, simplemente sería límite cuando x tiende a 0 de este es 0, x es 0, x es 0, z es 0 y y es x. Y este límite en forma análoga al anterior sería 0. Entonces este límite no existiría. Por este camino produce 1 y por este camino produce 0. Y observe que este límite está en 3 variables. Entonces el gráfico de la función cerca a 0, 0 es brusco. Eso es lo que quiere decir que el límite no existe. En forma análoga yo puedo hacer lo mismo aquí, x2, y2 y mostrar por los mismos caminos que este límite no existe. Aquí podría escribir x2, y2 y por los mismos caminos mostraríamos que el límite no existe. O sea, uno con un ejemplito puede inventarse muchos más problemas donde el límite no existe, de funciones cuyo límite no existe. En forma análoga podemos colocar aquí 10, aquí 10 y aquí 10. Aquí 10, aquí 10, aquí 10 y aquí 10. O podemos pensar en este límite, otro límite, cuando x, y y z tienden a 0, 0, 0. Por ejemplo, x más y menos z, en dos variables, x más y sobre el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, por ejemplo. Este límite no existe. Mostremos por qué no existe. Este límite no existe. Entonces, para mostrar que un límite no existe, lo que hacemos es buscar dos caminos diferentes por donde me dé distintos valores del límite. Por ejemplo, por aquí, por x, 0, 0. Si yo escojo este camino, x0, porque estoy en dos variables. Entonces, este límite, ¿cómo queda? Sería límite cuando x tiende a 0 de x sobre el valor absoluto de x. Y este límite vale 1 si x es mayor que 0 y menos 1 si x es menor que 0. O sea, este límite no existe. Entonces, lo mismo que en una variable. Si por un camino el límite no existe, el límite no existe. Entonces, este límite no existe. Entonces, tenemos cosas importantes. Para mostrar que el límite de una función en varias variables no existe, escoja dos caminos por donde el límite sea diferente. El hecho de que por infinitos caminos le dé el mismo número no significa que el límite exista y sea ese número. Puede ser que por otro camino no le dé ese número. Si eso sucede, habría que demostrar que el límite existe, como lo veremos próximamente. Por ahora vamos a seguir haciendo ejemplos donde el límite no existe. Si yo quiero tomar el siguiente límite en dos variables, observe que ustedes pueden generalizarlo a 3 o a 4 o a n variables, el mismo límite en dos variables. Por ejemplo, en dos variables este límite, cuando x y y tiende a 0, 0, tengo x2 más y2 sobre x por y. Entonces, queremos analizar si ese límite no existe. Entonces, lo que queremos primero hacer es dos caminos diferentes por donde el límite sea diferente. Por ejemplo, este camino, ustedes tienen que tener cuidado, este camino no lo pueden tomar,
porque este camino no está en el dominio de la función. Entonces, algo importante es los caminos que tomen deben de pasar por el punto 0, 0 en este caso, y deben de pertenecer al dominio de la función. X0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, ese camino no lo puede tomar. Entonces, por ejemplo, pensemos en tomar XX. Por este camino, este límite me queda simplemente el límite cuando X tiende a 0, cuando X tiende a 0, ¿de qué? X2 más X2 sobre X2. Y este simplemente es un límite en una variable que queda simplemente 2X2 sobre X2. Hacemos la maroma de cálculo en una variable y este límite es 2. Entonces, para mostrar que este límite no existe, hay que buscar otro camino por donde el límite no sea 2. Por ejemplo, si yo tomo X, 2X. Ya saben que no pueden tomar 0X ni X0. Por ese camino, el límite, ¿cómo queda? Entonces tengo el límite cuando XY tiende a 0, 0 de X2 más Y2 sobre X por Y. Quedaría simplemente límite cuando X tiende a 0. Por este camino, recuerden, es donde está X colocamos X, donde está Y colocamos 2X. O sea, sería X2, aquí 2X al cuadrado, Y vale 2X al cuadrado, 4X2 sobre X, que es X por 2X. Entonces, este límite sería en una variable. Calcularíamos este límite en una variable. Entonces sería 5X2 sobre 2X2 y este sería 5 medios. Entonces observen, por este camino produce 5 medios y por este camino produce 2. Eso quiere decir que el gráfico de la función cerca de 0, 0 es brusco. Por este camino vale 2 y por este camino vale 5 medios. Es decir, acercarse por este camino la altura es 2 y acercarse por este camino la altura es 5 medios. Por eso el límite no existe. En forma análoga uno podría pensar en construir muchos modelos donde el límite no existe. En el próximo video haremos más ejercicios mostrando que el límite no existe. Hasta pronto. Compañeros y compañeras, quiero mostrarles otros ejemplitos en el espacio de límites cuando no existen. Por ejemplo, si usted quiere mostrar que este límite en el espacio no existe, límite cuando X, Y, Z tiende a 0, 0, 0 de X, Y, Z sobre X3 más Y3 más Z3. Entonces, para mostrar que ese límite no existe, lo que tienes que buscar es dos caminos diferentes por donde el límite sea diferente. Por ejemplo, por este camino, si usted reemplaza el numerador le queda 0 y si reemplaza el denominador le queda X3. Es decir, por ese camino le va a quedar el límite cuando X tiende a 0 de 0 sobre X3. Ya sabemos que efectuamos primero la operación algebraica. Sería el límite cuando X tiende a 0 de 0 sobre X, cuando X es pequeño vale 0 y esto sería 0. Por el camino X0, 0 vale 0. Por el camino 0X0 también vale 0. Por el camino 0, 0X también vale 0. Por el camino XX0 también vale 0. Por el camino 0XX también vale 0. O sea, hay que salirnos de esos caminos. Pero por este camino XXX, entonces miramos cómo queda el límite. El límite por ese camino simplemente sería X, Y, Z tiende a 0, 0, 0 de X, Y, Z sobre X3 más Y3 más Z3. Entonces quedaría simplemente límite cuando X tiende a 0 de XXX, X3 sobre X3 más X3 más X3, 3X3. Y o sea que este límite sería el límite cuando X tiende a 0 de 1 sobre 3. Y este límite sería 1/3. Por este camino, por el camino XXX, el límite vale 1/3. Y por el camino X00, el límite vale 0. Eso quiere decir que este límite no existe.
Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Pensemos en que tenemos el límite al revés. Pensemos en que lo tengo al revés. En otras palabras, tengo x3 más y3, x3 más y3 más z3 sobre x, y y z. Ese límite tampoco existe, pero tienen que tener cuidado. Por ejemplo, aquí estos caminos, x0, 0, 0, x0, 0, 0, x, 0, x, x. Estos caminos y muchos más no se pueden tomar, porque no están en el dominio de la función. Entonces uno tiene que tomar, por ejemplo, caminos de esta forma, x, x y x, y por ejemplo, 2x, x y x. Y calculemos los límites. Por el camino x, 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 ¿qué quedaría? Quedaría límite cuando x tiende a 0 por el camino x, x, x. Sería x3 más x3 más x3, 3x3 sobre x3, porque es x por x por x. Entonces daría un valor de 3. Por ese camino el límite vale 3. Por el camino 2x, x, x. x3 más y3 más z3 sobre x, y, z. Entonces por el camino 2x, x, x quedaría límite cuando x tiende a 0. Aquí me quedaría 8x3 más x3, 9 más x3, 10x3. Y en el denominador me quedaría 2x por x, 2x3. O sea, esto sería límite cuando x tiende a 0 de x3 con x3, 5. Y me quedaría 5. Entonces, por este camino vale 3 y por este camino vale 5. Eso quiere decir que ese límite no existiría. Ejemplo número 3. Estamos en el caso de 3 variables, los límites, y en forma análoga de n variables. 3. Si usted quiere calcular este límite, o mostrar que este límite no existe, porque estamos en el caso de que el límite no existe. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí x2 más y4 más z6. Y aquí voy a colocar, ¿qué debo de colocar en el numerador para que ese límite no exista? Por ejemplo, si yo escribo x2 y escribo menos y4 y escribo más z, ese límite no existe, porque mentalmente pensé lo siguiente: por el camino x0, 0, me queda x2 sobre x2 y es 1. Y por el camino 0, x0, mentalmente, este 0, este 0, este 0, este 0, me quedaría menos y4 sobre y4, que es menos 1. Y por el camino 0, 0, x, me quedaría x sobre x6, que no existe. Entonces simplemente yo escogería este camino, el camino 0, 0, x. Por ese camino el límite sería límite cuando x tiende a 0 de 0, 0, x sobre 0, 0, x a la 6. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x5, y sabemos que este límite no existe. Y esto implica que este límite original no existe. Para que el límite exista, pues tiene que existir el límite por todos los caminos. Pero por ahora me interesa es mostrar cuando un límite no existe, cuando por un camino no existe, o por dos caminos existen los límites y son diferentes. Ahora, si yo escribo el mismo límite, 3, el mismo denominador, y yo me quiero inventar problemas donde no haya límite, ¿qué debo escribir, por ejemplo, en el numerador? Si yo escribo, por ejemplo, aquí x más y más z, ese límite a la fija que no existe, ¿qué camino tomaríamos ahí? ¿Qué camino tomaríamos ahí? Simplemente tomaríamos, por ejemplo, el camino x, 0, 0. ¿Y qué me queda por ese camino? Me queda simplemente el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x2, porque aquí me queda 0, 0, 0 y 0. O sea que me queda 1 sobre x y este límite no existe.
En otras palabras, uno se puede inventar los límites que quieran para mostrar que el límite no existe. Mentalmente usted juegue los caminos y lance de una vez el límite con la mente en alto. O sea, sabiendo cuánto vale el límite. Si yo tengo aquí x2 más y2 más z2, por ejemplo, más z2. Yo quiero escribir en el numerador algo donde el límite no exista. Pues naturalmente no ese. Yo quiero escribir algo donde el límite no exista. Por ejemplo, si yo escribo aquí x2 o x por y, mi pregunta es, ¿existe ese límite? A veces inventarse los límites no es fácil. Tiene que tener en cuenta cómo se los inventan. Por ejemplo, ahí existiría el límite por xx que produce. Por xx que produce. Por x, x0, ¿cuál es el valor del límite? Sería límite cuando x tiende a 0 por xx sería x2 en el numerador, en el denominador x2 más 0. Z vale 0. ¿Y este límite cuánto vale? Límite cuando x tiende a 0 de x2 sobre 2x2. Este límite valdría 1/2. Eso por x, x0. Por 0, 0, x, por ejemplo. ¿Cuánto valdría por 0, 0x? Pues ese límite valdría simplemente límite cuando x tiende a 0. X vale x, y vale 0 y z vale x. Entonces valdría 0 sobre x2 y este límite valdría 0. Es decir, por el camino x, x0 valdría 1/2 y por el camino 0, 0x valdría 0. O sea que este límite no existiría. Entonces, compañeros y compañeras, ustedes se pueden inventar límites para mostrar cuando los límites no existen, pensando de entrada en los caminos. Que tenga dos caminos por donde el límite sea diferente o que por un camino el límite no exista. Como un último ejemplito quiero mostrar la siguiente función, como un último ejemplito. Límite cuando x, y, z, por ejemplo, límite cuando x, y, z tiende a 0, 0, 0. Por ejemplo, yo tengo x sobre el valor absoluto de x más y, por decir algo. Y más z. Entonces, este límite no existe. ¿Por qué ese límite no existe? Simplemente escoge este camino. X, 0, 0 y calcule el límite por ahí. Entonces, el límite sería límite cuando x tiende a 0 de x sobre el valor absoluto de x. Y este límite, recuerden que no existe porque el límite por la derecha es 1 y el límite por la izquierda es menos 1. Este límite no existe. O sea, simplemente, si por un camino el límite no existe, el límite de la función no existe. Conclusión, este límite no existe. Espero les haya dado una idea cómo se demuestra que un límite no existe. Hasta pronto, compañeros.